El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje llamado Pedro. Este personaje era un pescador y hay una situación específica en la que él tuvo mucho miedo e incluso llegó a sentir temor, pero con ayuda de Dios pudo superarlo e incluso realizar cosas magníficas y sorprendentes. Y antes de empezar con la historia, tenemos un versículo que es para memorizar y lo encontramos en Lucas 18:27. Y dice así: lo que es imposible para Dios, para los hombres, perdón, es posible para Dios. Y, sin más por decir, empezaré a contarte esta historia. Resulta que un día se encontraba Jesús con los 12 discípulos y él estaba predicándole a muchísima gente, porque recordemos que a él lo seguían muchas personas para escuchar lo que tenía que decirles. Y mientras ellos se encontraban escuchando a estas personas, el tiempo empezó a transcurrir y llegó el momento en el que tenían hambre. Jesús, con tan solo 5 panes y 3 peces, alimentó a toda esa multitud. Y no obstante, después de hacer ese milagro, les dijo a los 12 discípulos que tomaran una barca y fueran hacia el otro lado del lago Kineret. Así que ellos, sin más, obedecieron, subieron a la barca y partieron. Mientras tanto, Jesús se quedó para despedir a toda la multitud y después de esto fue a un lugar apartado para poder orar. Cuando los discípulos ya se encontraban en la barca, resulta que el tiempo empezaba a transcurrir y el viento también empezó a soplar de manera más fuerte cada vez, de tal modo que hizo que las olas del mar empezaran a subir cada vez más y eran más fuertes. Imagínate, ponte en el lugar de esos 2 apóstoles. Estás en una barca con una gran tormenta y imagina esas olas enormes chocando contra esa barca. Entonces ellos sintieron miedo porque yo no sé si tú sepas nadar, pero posiblemente alguno de ellos no sabía. Así que en ellos entró el temor de que esas olas pudieran volcar la barca. Así que mientras ellos estaban en esa situación de temor, de incertidumbre, se dan cuenta que a lo lejos venía alguien caminando en dirección hacia ellos, pero caminando sobre el mar. Qué impresionante, ¿no? Imagínate, estás en esa barca con mucha tormenta, las grandes olas, y de pronto ves algo caminando en tu dirección. Y lo que ellos pensaron fue: ¡un fantasma! Claro, obvio, ¿no? O sea, yo nunca he visto a una persona que pueda caminar sin ayuda de algún artefacto sobre el mar. Así que yo también pensaría en esa situación que es un fantasma. Y cuando ellos se espantaron aún más y temieron y tuvieron gran temor por ese fantasma que ellos creían ver, Jesús, en medio de esa oscuridad, les dice: no teman, soy yo. Así que de esos 12 discípulos que estaban en la barca, se levantó uno que fue valiente y dijo: Jesús, si eres tú, haz que yo camine hacia ti sobre el mar. Este discípulo era Pedro. Así que Jesús, cuando escuchó la petición de Pedro, notó cierta porción de fe en él y le dijo: está bien, ven. Así que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Imagínate, ¿a ti te gustaría caminar sobre el mar? A mí me encantaría. Entonces, mientras él miraba a Jesús, empezó a dar unos cuantos pasos sobre el mar. Pero yo creo que ese fue el momento en el que Pedro estuvo como feliz de: ¡wow! Imagínate, estoy caminando sobre el mar, no me estoy hundiendo, ¡wow! Pero de pronto voltea y ve a los 11 discípulos que se habían quedado en la barca y ve también las grandes olas que estaban ahí chocando. Tuvo miedo y empezó a hundirse. Y mientras se hundía, gritó: Jesús, sálvame, ayúdame. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿por qué dudaste? Lo regresó a la barca y cuando ellos 2 estuvieron en la barca, entonces esas grandes olas y ese fuerte viento cesaron por completo. Cuando los apóstoles vieron eso, dijeron: wow,
sin duda alguna, tú eres el Hijo de Dios, porque no hay nadie que pueda hacer las cosas que tú haces. No hay nadie que pueda ser capaz de calmar estas fuertes olas y de aparte hacer que Pedro camine sobre el agua. Y entonces lo alabaron. Lo importante de esta historia es que, sin duda alguna, los apóstoles tenían miedo en esa circunstancia. Pedro era una de las personas que tenía miedo. Pero tuvo esos 20 segundos de valentía y le pidió a Jesús la oportunidad de caminar sobre el agua. ¡Wow! Y así pasa con nosotros. Obviamente, como seres humanos, vamos a encontrar circunstancias en las que enfrentarlas nos va a causar un gran miedo, un gran temor. A veces tenemos miedo por las cosas nuevas, las que hemos de enfrentar y por muchas otras cosas más. Pero déjame decirte que cuando tú te encuentres en una circunstancia así, con toda seguridad, cuando tú oras y le pides a Dios que te ayude a caminar hacia Él y superar cada uno de esos miedos y superar esa tormenta que tú sientes contra ti, Él te va a decir, ven, y te va a dar la oportunidad de hacer cosas maravillosas, de hacer cosas sorprendentes. Así como Pedro pudo caminar sobre el agua, Él te puede ayudar a resolver cualquier problema que tú tengas. Y eso es lo importante en esta historia. A mí me gustaría ser valiente como Pedro, porque a lo mejor y podríamos criticarlo y decirle, ay, pero ¿quién va a querer ser como Pedro? Si al final de cuentas se ahogó porque tuvo miedo. Sí, pero yo en el lugar de Pedro ni siquiera me hubiera bajado de la barca. Porque, ok, sí sé nadar, pero no es lo mismo nadar en una alberca donde todo está controlado a de pronto encontrarte en una gran tempestad y nadar contra esas fuertes olas. Yo creo que en lugar de Pedro no me hubiera bajado de la barca, precisamente por ese miedo a que estas fuertes olas me hicieran ahogarme incluso. Pero Pedro fue valiente y dio unos cuantos pasos. Quizá no llegó hasta Jesús, pero dio unos cuantos pasos. Así que yo cuando pienso en eso digo, wow, qué valiente fue. Sin duda alguna, a lo mejor y no llegó a donde tenía que llegar, no caminó lo suficiente, pero fue valiente por unos momentos. Y con toda esta historia y esta gran enseñanza que nos deja, yo quiero recordarte a ti que sin importar cuán asustado estés o cuánto miedo puedas sentir en alguna circunstancia complicada, si tú oras y le pides a Dios que te ayude a superar ese miedo, que te ayude a ser más valiente, que te ayude a seguirlo a Él, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar porque Él nos ama a todos. Él me ama a mí y te ama a ti. Él ama absolutamente a todos. Somos creación suya. Así que cuando tú quieras venir y clamarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, tengo miedo por esto, aquello y lo demás, Él te va a ayudar, sin duda alguna. Y como nuestro versículo de memoria decía, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y déjame decirte que cuando tú confías en Dios, lo que te parezca imposible, así como caminar sobre el agua, con ayuda de Dios será posible. Así que antes de que terminemos este espacio, déjame invitarte a que podamos hacer una oración. Y cierra tus ojos por un momento y ayúdame repitiendo estas palabras. Señor Jesús, yo reconozco que soy creación tuya, que tú eres mi creador, que dependo totalmente de ti y que gracias a ti hoy estoy aquí. Repítelo. Y en esta hora, Señor, te quiero pedir que tengas misericordia y me ayudes a ser valiente, no solo por momentos, sino siempre. Ayúdame a ser como Pedro, pero de manera constante, que no solo dé unos cuantos pasos, sino que con tu ayuda ese tiempo corto pueda hacerse cada vez más largo y yo cada vez sea más valiente. Y sobre todo, que pueda caminar hacia ti, Señor, que pueda conocerte de manera tan directa
que todas las cosas que para mí son imposibles, las pueda hacer posibles. Señor, yo sé que tú eres Dios y sé que tú nos amas a todos y por eso estás escuchando mis oraciones. En tu nombre bendito. Amén y amén. Y bueno, espero que esta historia te haya gustado. La verdad es que yo, cuando la leí por primera vez, fue hace muchos años, no tantos, pero igual quedaba impactada por la manera en cómo Jesús hizo que Pedro hiciera cosas sorprendentes. Y déjame decirte que Pedro no era la persona más gentil o la persona más alegre del mundo, sino un poquito lo contrario. Pero justamente eso es lo que hace Dios con nosotros. No importa cómo seamos, no importa lo que seamos, Él siempre nos va a ayudar a hacer cosas, a hacer proezas, a hacer cosas inimaginables. Así que espero que te haya gustado muchísimo esta historia, que aprendas, así como yo, de Pedro, y nos vemos el próximo video.